debía viajar a una ciudad cercana, llegó a la estación de tren, donde le informaron que éste se retrasaría aproximadamente 1 hora. Molesta, la señora compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó una banca y se sentó a esperar. Mientras hojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer el periódico. Sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se molestó. No quería ser grosera, pero tampoco permitiría que un extraño se comiera su comida. Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando al joven con enojo. El joven, tranquilo, respondió tomando otra galleta y sonriéndole a la señora se la comió. La señora no podía creerlo. Furiosa, tomó otra galleta y con visibles muestras de enojo se la comió mirándolo fijamente. La actuación de miradas de fastidio y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada y el joven cada vez más sonriente. Finalmente, ella notó que solo quedaba una galleta. Con paciencia, el joven tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le dio la mitad a su compañera de almuerzo. «Gracias», respondió, arrebatándole la galleta al joven. Finalmente, el tren llegó a la estación. La señora se levantó furiosa y subió al vagón. Desde la ventana, vio que el joven continuaba sentado en el andén y pensó: «Qué insolente y maleducado. ¿Qué será de nuestro mundo a cargo de esta generación tan grosera?». De pronto sintió mucha sed por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletas intacto. Todo este tiempo, el joven le estuvo compartiendo sus galletas. Apenada, la señora quiso regresar para pedirle disculpas, pero el tren ya había partido. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas nos hacen cometer errores y despreciar a los demás? Nuestra desconfianza hace que juzguemos a otras personas, catalogándolas en estereotipos o colocándolas dentro de ideas preconcebidas y alejadas de la realidad. Por lo general, nos inquietamos por sucesos que no son reales y nos atormentamos con problemas que quizás nunca ocurran. Por eso quiero dejarte algunas recomendaciones para que no juzgues a la ligera a los demás. Estas te servirán en tu cualquier circunstancia de la vida. 1. Practica la empatía. Trata de ponerte en el lugar de los demás y entender sus perspectivas y emociones. Esto te ayudará a desarrollar una mayor comprensión hacia los demás y a ser más tolerante ante diferentes puntos de vista. 2. Cultiva la calma interior. Trabaja en técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda, para mantener la calma en situaciones estresantes. Cuanto más tranquila sea tu mente, menos reactiva serás frente a los acontecimientos externos. 3. Escucha activamente. Presta atención genuina a lo que los demás tienen que decir sin interrumpir o juzgar de inmediato. Escuchar de manera activa fomenta la comprensión y reduce la reactividad emocional. 4. Aprende de la diversidad. Exponte a diferentes culturas, opiniones y experiencias. Aprender sobre la diversidad te ayudará a comprender y apreciar las diferencias, promoviendo así la tolerancia y la aceptación. 5. Reflexiona antes de reaccionar. En lugar de responder de manera impulsiva ante una situación, tómate un momento para reflexionar y evaluar la situación de manera objetiva. Pregúntate si tu reacción es proporcionada y si hay otras formas más constructivas de abordar el problema. Recuerda que la tolerancia y la reducción de la reactividad son habilidades que requieren práctica y paciencia. Sé amable contigo mismo mientras trabajas en desarrollar estas cualidades y recuerda que el cambio toma tiempo.